para todos, bienvenidos a 24 horas en esta jornada fresca. Tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Vamos a hablar de este aparatoso accidente de tránsito que involucró a un camión de gran porte. Esta casa solamente habitamos los fines de semana. Y nos apersonamos acá para ver la situación. 80 años más o menos, la casa de los padres. Y hoy también en 24 horas le daremos detalles de lo que fue el operativo en Pedro Juan Caballero, donde falleció el diputado Eulalio Gómez. Acá está el diputado tirado, sangrentado. Acá no hay ningún tiro. Finalmente ese policía cae, el policía que estaba atrás del primero es el que efectúa los disparos. Un operativo donde puede haber este tipo de contingencias, ¿cómo no pasa por la comandancia y no pasa por el Ministerio del Interior? Para mí que no tenían que tener este final y este señor tuvo que haber sido capturado con vida. Y finalmente cayó alias Selva Jun, la mujer sindicada de ser jefa de sicarios en Canindeyú. Manejamos información de que en este lugar se encontraría una persona buscada. Que manejamos tenía por asociación criminal, está siendo buscada. Presumimos que ella tiene un grupo criminal que opera en la zona y la gente de la zona le tiene miedo a esta señora y su grupo. Vamos al desarrollo de una de las noticias del día. Estamos hablando de la detención de una persona quien hasta hace poco fuera funcionario contratado de la Cámara de Diputados y a la vez hermano de un conocido diputado en representación del departamento de Canindeyú. Alcides Cantero Ramírez fue detenido por la policía boliviana durante un procedimiento antidrogas en Villa Tunari, provincia de Chapare, Cochabamba. La detención se produjo ya el pasado 10 de agosto, pero recién hoy trascendió esta información. Según medios bolivianos, en esta zona abundan las fábricas de producción de pasta base de cocaína. Por esto se presume que fue a comprar precursores para la producción de la droga. Del poder de Cantero Ramírez, que incautaron este fajo de billetes. Unos 80 millones de guaraníes en moneda boliviana, además de la camioneta en la cual circulaba, sin ninguna matrícula, robada aparentemente según los investigadores bolivianos, y también una pistola 9 milímetros. El detenido, ahí vemos justamente, lado derecho de su pantalla, Alcides Cantero, lado izquierdo, el ciudadano boliviano. El detenido, quien estaba en compañía, como decía, y ven ustedes en imágenes, en compañía de un boliviano, es hermano, como ya les adelantábamos, del diputado colorado por Canindeyú, Benjamín Cantero, para quien trabajaba como chofer hasta principios de año, según confirmó el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. No se renovó el contrato directamente. ¿Qué motivo esto? Desconozco el motivo por qué no se renovó el contrato. ¿El sueldo que percibía? 3.300.000. 3.300.000 guaraníes. Ahora, ¿quién pidió esta contratación? ¿Fue directamente el diputado Benjamín Cantero? Desconozco quién pidió, pero probablemente el pedido habrá sido del despacho porque cumplía una función de confianza que era el chofer, ¿verdad? Ahora, ¿Eso se pide por nota o es verbal el pedido de contratación? Y de ambas formas. A veces verbal y a veces por... ¿Usted no tiene la copia? Yo no tengo la copia. ¿su hermano, el diputado, pidió por él? Desconozco si él pidió por él, pero sí cumplía funciones en su despacho como chofer. ¿Pero cumplía efectivamente las funciones o era un planillero más, como ya se había constatado en otros casos? Y tendría que verificar su caso, no puedo decirte que sí o que no. Primero tenemos que analizar los documentos. Marcaba él, hacía.
Y normalmente los choferes no marcan, ¿verdad? Porque se mueven con los parlamentarios y presentan comisión de servicio. 3.300.000 guaraníes era el salario que percibía hasta enero por lo menos Alcides Cantero Ramírez. Figuraba en planilla hasta marzo pasado. No se sabe por qué ya no apareció. Probablemente muchos alegan que pudo haber dejado de asistir porque justamente saltaron los casos de Nepo Baby, ¿recuerdan? Bueno, uno de ellos, entonces el hermano del diputado Benjamín. ¿Dónde está recluido Alcides Cantero Ramírez? En esta penitenciaría, recinto penitenciario San Pedro de Sacaba. Esto en la zona de Cochabamba, donde va a permanecer como mínimo 6 meses recluido. En este lugar ya fue derivado hace 12 días. Desde ese momento no recibió ningún tipo de visita, pero según nos reportan los colegas de Bolivia, ya solicitó en un par de ocasiones realizar llamadas internacionales. ¿Cuáles son los tipos penales que le fueron imputados al compatriota Alcides Cantero Ramírez? Tenencia ilegal de armas, tenencia de sustancias controladas, porque justamente ustedes veían en la camioneta tambores con precursores químicos para la elaboración de cocaína. Esta es la fotografía del momento de su ingreso a esta penitenciaría en la zona de Cochabamba. Igualmente le atribuyen intento de legitimación de ganancias ilícitas. Hablemos de su hermano, de Benjamín Cantero Ramírez, quien hoy lo buscamos, pidió no hablar, supuestamente por sugerencia de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Diputados, y que oportunamente va a emitir un comunicado sentando posición acerca de la suerte de su hermano. Pero, ¿saben qué pasó después de la detención? Porque primeramente fue detenido Alcides Cantero. ¿Y saben qué pasó? Y vamos a esas imágenes. ¿Qué pasó después de su detención? Los investigadores bolivianos, los responsables de la lucha contra el narcotráfico, llegaron a 2 megacampamentos. Tenemos incluso imágenes de ese momento, son imágenes institucionales del organismo responsable de la lucha contra el tráfico de drogas en territorio boliviano. 2 mega laboratorios. Y tenemos incluso parte de lo que explicaba el viceministro. Localidad San José de Angosta, municipio de Villa Tunari, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, lograron localizar el primer laboratorio el 10 de agosto del presente año y asimismo, continuando con el rastrillaje por la zona, lograron encontrar el segundo laboratorio. Estos 2 megalaboratorios de cristalización de pasta base de cocaína tenía una producción diario de 150 a 200 kilos de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando de una droga de altísima pureza. Enorme operativo de las fuerzas antidrogas bolivianas tras la detención precisamente del compatriota Alcides Cantero Ramírez. 2 megalaboratorios con una producción de aproximadamente 200 kilos diarios de cocaína. Repito, el compatriota, el exfuncionario de la Cámara de Diputados, Alcides Cantero, fue detenido el 10 de agosto pasado. Está recluido en la cárcel de San Pedro de Sacaba, en la zona de Cochabamba. Imputado por 3 tipos penales: tenencia ilegal de armas, tenencia de sustancias controladas,
porque en su camioneta, repito, se encontraron precursores, 2 tambores con precursores para la elaboración de cocaína y también intento de legitimación de ganancias ilícitas porque en su poder encontraron billetes bolivianos por un total de 85 millones de guaraníes. Está recluido en una penitenciaría, nos decía hoy el corresponsal Mercedes de Cochabamba, que como mínimo ahí va a estar 6 meses y después tendrá que verse a su suerte. Ahora, del vehículo en el que se trasladaba también, Aníbal, poco y nada se sabe porque aparentemente era un vehículo robado. Sí, sin placa, sí, pero era una camioneta relativamente nueva y lo que se tiene es que ya habría realizado un par de viajes a la misma zona. Esta no fue la primera vez y tampoco fue el primer contacto que habría hecho. Ya aparentemente tienen información de que él habría estado realizando este mismo tipo de operaciones en otras oportunidades. Bueno, por algo con mucha confianza lo hacía nuevamente, ¿verdad? Porque evidentemente el negocio era prometedor, se podría considerar. Ahora, un gran laboratorio en el medio de la selva. Precario aparentemente, pero los equipos que tienen son costosos para procesar cocaína. Sí. Bueno, y volviendo a hablar de Benjamín Cantero Ramírez, el diputado nacional. Sí. Vamos a mencionar, y saltó su nombre cuando empezó a hablarse de los Nepo Babies. Y él salía a defender la designación como asesora de su propia esposa, con un salario de 12.700.000 guaraníes. De hecho, que su esposa, a quien la vemos acá, sigue siendo su asesora en la Cámara de Diputados. Y fue bastante peculiar su explicación del por qué contrató o pidió la contratación de su esposa como su asesora. Porque supuestamente la mujer no le iba a dejar, no le iba a permitir que ninguna otra mujer trabajase con él o fuese su asesora. Por eso entonces la solución era que su mujer se convirtiera en la asesora de su despacho, de su oficina, y de hecho por eso incluso lo denominaron como Nepoloro. Y vamos a mencionar su declaración jurada. Tenemos el patrimonio neto de Benjamín Cantero Ramírez, según el informe que presentó a la Contraloría de la República. Su total de activos, 2.903 millones de guaraníes, su pasivo, 506 millones de guaraníes, y su patrimonio neto es de 2.396 millones de guaraníes. Primero lo ubicó a su esposa como asesora, luego contrató a su hermano como su chofer y también a su hermano menor hizo que le contrataran como funcionario en Itaipú Binacional. Esta casa solamente habitamos los fines de semana. Y nos apersonamos acá para ver la situación. 80 años más o menos, la casa de los padres. Bueno, y entre otras informaciones, hablemos también de este importante traslado que se produjo en las últimas horas de penitenciaría a penitenciaría, pero en este caso 22 son las personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad que fueron llevadas al nuevo centro penitenciario de Mingaguazú. Y así fue el despliegue por parte de las fuerzas de seguridad para el efecto. Estuvo encabezando este trabajo el Ministerio de Justicia, convocó en este caso a los agentes tácticos de la policía. Estamos viendo allí cuántos participaron de este trabajo, así como también efectivos policiales de las comisarías jurisdiccionales para poder concretar este traslado. Esto coincidentemente se da con... Un oxígeno tanto de Ciudad del Este como Martín Mendoza. Una también viene de Concepción para un trabajo un poco más, digamos, formal y con menos inconvenientes en todo lo que hace la logística de una persona o perfiles, ¿verdad? Con alto poder adquisitivo, con las amenazas que pueden también incurrir al personal normal, ¿verdad? Aquí detrás mía tenemos personal encapuchado, no identificado, profesionalizado, que va a tener ciertos delineamientos de restricciones en cuanto al relacionamiento con ellos. El sistema convencional no tiene esas particularidades, entonces la exposición de nuestros propios agentes también es diaria en un sistema normal. Con esta modalidad lo que hacemos es proteger al interno y también ahondar en seguridad.
estado tirado, sangrentado. Acá no hay ningún tiro. Finalmente ese policía cae, el policía que estaba atrás del primero es el que efectúa los disparos. Un operativo donde puede haber este tipo de contingencias, ¿cómo no pasa por la comandancia y no pasa por el Ministerio del Interior? Para mí que no tenían que tener este final y este señor tuvo que haber sido capturado con vida. ¿Cuánto tiempo ya pasó desde el asesinato de un joven en la zona de Emboscada? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Sin embargo, los vecinos no tienen ninguna información sobre la investigación. Por eso se manifiestan. Familiares de un menor asesinado se congregan frente a la comisaría 15 metropolitana exigiendo la acción de las autoridades. El viernes mi hijo me pidió permiso para irse a comer pescado en la casa de su amigo en 3 de febrero en la zona de Tres Bocas. Al salir él, cuando estaba esperando que se vayan a buscarle, le emboscaron, 2 tipos le emboscaron y le tiraron. Primero le reclamaron, le dijeron que él hacía ahí y mi hijo le dijo, va peor le dijo, y le dijo, deo pelo pincho guá, le dijo. No, pero yo andare coimba de nada que ver, le dijo. No, hamba, deo pelo pincho guando valen de yu a todo lado, le dijo. Hamba, yo ayunta al siderenda, besale, le dice. Y después agarra uno, le dispara. Y ahí el muchacho, el que es su amigo, salta por el otro. Y al saltar por el que le dispara primero, el otro agarra y le da la bala que le mató. 4 tiros le dieron y se murió mi hijo. Problema por territorio, por así decirlo. Y vamos a decir que es por territorio, pero mi hijo no tiene nada que ver en ese problema. Él nada que ver no tiene en ese problema. Incluso, sí, le sorprendieron. Y justicia, porque los asesinos están por el bajo. Este muchacho, Amadeus, el que está acá, para que se le impute, porque él es la cabecilla, él es. Reclamando una situación donde ellos mismos lastimosamente tampoco colaboran para poder recabar informaciones. Cuando se les consulta, se les averigua, ellos no nos quieren dar informaciones también. Y nosotros somos los que estamos en ese aspecto tratando de ubicar a esta persona. En esa parte de ellos reclaman una cosa, pero tampoco no nos ayudan. Manejamos información de que en este lugar se encontraría una persona buscada. Manejamos tenía por asociación criminal, está siendo buscada. Presumimos que ella tiene un grupo criminal que opera en la zona. Y la gente de la zona le tiene miedo a esta señora y su grupo. Barrio Maramburé de Luque, accidente fatal, la víctima un motociclista. Estamos en Maramburé, en la ciudad de Luque, sobre la calle Hernandarias. Estos son los rastros de un accidente con derivación fatal. Un motociclista perdió la vida en este lugar. Un accidente con derivación fatal acá sobre la calle Hernandarias, casi vía Ferre, donde acudimos con apoyo del móvil de la comisaría tercera. Tenemos identificado a la persona, la víctima fatal, el señor Antonio Domingo Benítez Figuereo, y el otro involucrado, el señor Diego del Rosario Falcón Sanabria. El impacto fue frontal acá en la motocicleta con el automóvil, en el cual el motociclista perdió la vida. Según la forense, en forma instantánea. Múltiples fracturas en el tórax, pierna y brazo. El conductor del vehículo lo que pudo manifestarnos a nosotros es que
Él se dirigía a Maramburé, a su domicilio. Interín que alcanzó la intersección de la vía férrea, el motociclista entró en su carril y pudo impactar frontalmente con su camioneta. Bueno, y la inseguridad se apodera actualmente de los pasillos del Hospital Distrital de Luque. Y esto no solamente lo decimos por lo que se menciona allí en los pasillos, sino que por lo que se observa en las imágenes de circuito cerrado. Fíjense, porque estamos hablando de 2 casos de hurto que se registraron en una misma fecha, pero con diferencia horaria. Esto pasaba en horas de la madrugada. Observen, vamos a repetir la imagen del momento en que salía este hombre con kepis. Y llevaba consigo un casco protector, una mochila, un termo, un equipo de tereré. Mirándolo así pareciera ser que se trata del dueño de esas pertenencias, pero en realidad estamos hablando de alguien que ingresó por los pasillos justamente del hospital, se dirigió hasta una de las habitaciones y se apoderó de las pertenencias de un familiar de un paciente, que un poco después recién se percata de lo ocurrido. Allí, por supuesto, él trata de dar aviso a los custodios del hospital, así como también a los encargados, realiza su denuncia en la comisaría jurisdiccional, pero lastimosamente después de haber sido perjudicado ya porque no pudo recuperar. Y vamos a escuchar lo que decía Juan Ábalos, porque él resultó ser la víctima de este hecho y luego les contamos sobre este segundo caso. De la madrugada me robaron mis cosas, mi pertenencia personal y mis cascos y mi termo en el hospital de Luque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estaba haciendo vos en ese momento? En realidad tengo mi hermano ahí internado y me dormí un rato en realidad para descansar y en cuestión de eso me robaron mis cosas, mis pertenencias. ¿Te despertaste y ya no encontraste nada? Sí, ya me desperté y ya no encontré más nada y hice mi denuncia acá en la comisaría, por eso. ¿Le pudiste identificar a esta persona? ¿Le pudieron ver? Sí, pudimos ver por la cámara, tenía kepi, tapabocas y todo eso, pero su cara no se ve bien, pero pudimos identificar si es alto, de estatura, así ya identificamos más o menos. ¿En un momento de descuido fue esta situación, Juan? Así mismo, en un momento de descuido, señor. Frustrado. Bueno, en el caso de Juan Ábalos, un poco después que él resultó ser el afectado de este primer hurto, él es testigo de un segundo hurto, pero que queda finalmente en el intento porque él termina sorprendiendo al autor, avisando a los demás familiares de pacientes y allí se da una persecución y logran reducirlo de esta manera. Señor, moneda con ese. Mira, señor, mi moneda, señor. Mi moneda con ese señor. Saca un campeón. Alza tu pantalón. Alzar ese pantalón. Señor, no soy. ¿Qué pico es? Mira que si quito un termo de gente de amor. Me llamo, háblale, que juego a capitán tú. Se va a comer cosas que le estamos ya o tío tanto. Mañana. Ni mata. ¿Quién es? Debe andar. El muchacho. Mira, te voy a decir dónde está el niño. El muchacho. Se quiere echar moño, se quiere echar comiendo, ¿qué es? ¿Cómo yo, güey? Miranda que te hable. Decímela, déjame que hable. Déjame que hable, muchacho. Déjame que hable, mi señor. ¿Dónde está? ¿Vos me vas a tranquilizarme? ¿Qué me vas a tranquilizarme? Bueno, vos te tranquilizas. Bueno, atajale. No hay ningún lado. Dale, Tito, atajale ahí. Ningún lado con mi ningún lado con mi ahí, café. No tenés nada que hacer acá. Ningún lado con mi ahí, café. Dale, no vayan, dale ya. Te van a golpear, Ahora hemos tapado, ¿no?
Bueno, así como se puede ver en este video que fue completamente grabado por los testigos, neutralizado el autor de este intento de hurto, porque finalmente de esta manera los pacientes, así como los familiares, más bien, justamente se unieron hartos por la inseguridad para poder reducirlo. Con un cordón le ataron y finalmente de esa manera le entregan a la policía. Pero veremos hasta cuándo queda prendido. Incluso me pregunto si estará todavía a estas horas detenido, porque normalmente cuando son liberados vuelven a hacer lo mismo, no escarmientan, ¿eh? Pero escuchemos el testimonio de la gente que vive a diario esto. Sí, se llevó también unas cuantas cosas de una señora que iba a tener bebé al mediodía. Se llevó ropita, casco, todo mochila que estaba en el pasillo. Ella ya estaba para tener su bebé, ropa, trajo todito, pero le robaron. Le robaron todito ayer, sí. Todo fue impresionante, inseguridad total acá en el hospital de Luque. Siempre pasa, igual con el guardia y sin el guardia. No hay distinción en eso. No. Siempre vienen personas a llevar celular y lo que sea, lo que encuentren. Moto, auto, lo que sea. ¿Moto también se lleva? Sí, siempre. Bueno, ¿y qué es lo que se puede hacer ante esta situación? Es la pregunta, porque este hospital, que es bastante grande, por cierto, solamente tiene 3 guardias de seguridad, siendo que requeriría de al menos 20 guardias. Por eso que la inseguridad se está apoderando de los pasillos y los familiares de pacientes tienen que unirse para poder luchar contra esto. Y finalmente se dan estos episodios que vemos en los videos. ¿Qué es lo que dice el director de este hospital con respecto a esta situación? Y los hurtos siempre hubo. Con o sin guardias siempre hubo hurtos. ¿Por qué? Porque también los familiares estábamos viendo algunos videos también. Nosotros estábamos pesquisando el tema de los robos y los mismos familiares dejan, digamos, en un lugar donde se pueda realizar los robos, para que estén a mano de los descuidistas. También yo quisiera que los familiares tengan en cuenta que es un hospital muy grande, entonces también para que cuiden sus objetos de valor, porque estábamos viendo que algunos familiares dejan sus celulares, su billetera en la cabecera de donde están ellos reposando y es muy fácil el robo en esas circunstancias. Imagínense la presión que tiene aquel familiar de paciente o el paciente mismo. Además de estar cuidando del que necesita atención, también tiene que estar cuidando de sus pertenencias. No puede dormir tranquilo todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el hospital no les puede dar seguridad. Bueno, lastimosamente esa es la realidad. Vamos a ver, vamos a volver hasta el lugar. ¿Cómo está la situación en este momento? Vemos, no sé si hay presencia policial. No sé si se puede ver algo, Araceli. Hay patrullaje, hay agentes para resguardar la seguridad. ¿Qué hay? Y nosotros desde hace un buen tiempito que estamos apostados aquí en cercanías y frente al Hospital General de Luque y no vimos ningún patrullaje. De hecho que no, y de hecho Mercedes, que acá a mi ladito está lo que antes de la época de la pandemia, según lo que comentan los pacientes también y los que son asiduos de esta zona, esto era la caseta de seguridad. Por lo que vemos por los letreros ahí que están pegados por la ventana, se convirtió en un vacunatorio. Deducimos que habrá sido en la etapa del 2020, 2021 y quedó así, completamente abandonado. Este sería lo que era en aquel entonces una caseta policial. Y recorriendo acá vemos de que hay mucha y muy buena iluminación por aquí, pero falta un poquito de seguridad. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo viven ese tema de la inseguridad acá dentro del hospital? ¿Qué tal, Paina? ¿Hay pero guardia por lo menos o no? No hay guardia en ningún momento, no hay guardia, pero hay inseguridad. Totalmente toda la noche yo estoy ya el domingo y hay todos los días inseguridad. El director mencionó que hay que cuidar por nuestras cosas, de los descuidistas, pero sabemos que en el hospital hay que traer hasta el café con leche a veces para poder esperar a nuestro pacientito, ¿eh? Sí. Está perfecto el hospital, está limpio, nos atendieron muy bien. Pero la seguridad. La seguridad lo que es problema acá. Llevan todas las cosas, lo que se quedan los pacientes. Le perjudica a la gente, porque la gente humilde están acá. Lo que está necesitando viene acá. Y después te lleva un termo, se lleva mochila, casco de un señor bombero, le llevaron su casco, su mochila. Y su documento todo le llevaron. Qué tristeza, ¿eh? ¿Y no es la primera vez? No,
Yo entré el domingo y desde el lunes estoy escuchando ese problema acá. A cuidarte, señora. Gracias. También a que pronta recuperación a tu paciente. Gracias, mi reina, gracias. Vamos a seguir caminando, Judith, porque se vino un poquito la lluvia acá en esta zona. Y estamos a Mercedes, digo, bueno, a todos los compañeros ahí en piso. Y estamos a cuadras de lo que sería la avenida Las Residentas, a cuadras de la avenida General Aquino, en pleno centro del Luque. Esto debería de ser un punto bastante seguro porque ya de por sí la gente está atravesando un momento difícil al tener un paciente dentro del hospital, también momento difícil económico. ¿Por qué? Porque sabemos de que alguien hospitalizado pues conlleva un poco de gasto. Es difícil la situación y tienen que venir a resguardarse con lo que tienen también. Acá vemos bolsos, mochilas, de hecho que vemos galleta que debe ser para la merienda, la cena o el desayuno, y no vemos a nadie resguardando lo que sería de seguro, pienso yo, deduzco, de algún familiar que está con su paciente. Y acá parece que es una sala en la zona de urgencias, estamos ingresando en donde ocurrió uno de los tantos robos que estaba explicando Judith minutos atrás. Y aquí ya resguardándonos un poquito también debajo del techo de urgencias, vamos a tratar de acercarnos un poco a esto para consultarle cómo ellos sienten, si vieron algo y así sucesivamente. Permiso, señor. Hace arema pinareja, ¿no? Avena. Sí, vamos a la... Se va a mandar todo, se va a hacer guardia de seguridad a Pegua. ¿Deje una guardia de seguridad a Pegua? A Pegua. ¿Hora de cumplir? Allí la corona las 6, 6 de la mañana. ¿A las 6 de la tarde y qué? Menos 6, sí. Todos los días, pero me todos los días, es la escuela. Oye, yo raco y bandido. Ya, todo llegaba, cambotes, patadas, entonces todo llegaba, apenas no, yo también con la policía y después ya se vaya todo ahí, la compañía de ahí. Yo vivo ahí en la policía, yo soy general de policía. Ereco arma, ereco... No. Guardián, Tereyapolan de recorrido. Bueno, becha panderera. Yo llegué a Antonio Ricardo Sandoval. ¿Año para ella eres guardia en la urgencia? 9 años. Bueno, don Antonio acá, que nos dice que él es el guardia de seguridad que merodea por la zona. De hecho, que cuando lo llegábamos lo veíamos ahí como una especie de sereno ahí en la entrada de urgencias. Y comentó que testiguó, pero no sabemos si cuenta con la preparación y el equipamiento debido, si es que es el guardia de seguridad de este punto. Lo que sí es que así se presentó. Y ahora llueve, no hay mucha gente, las personas van ingresando a la zona de urgencias, también todos los que tienen sus cositas acá, como los mates, las mochilas, donde guardan su comidita, todos esos alimentos no perecederos, pues tampoco vemos. Solo lo que vimos acá en el pasillito bajo del toldo también de lo que sería esta sala de espera de urgencia, donde muchas personas vienen también a esperar a los familiares. Buena iluminación, porque también los negocios que rodean al Hospital General, tanto aquí en urgencias como allá en la entrada principal Mercedes, pues tienen muy buena iluminación, pero no vemos ningún patrullaje por parte de la policía, la comisaría que debería de custodiar este punto a raíz de las tantas denuncias que se han hecho públicas de inseguridad en este punto. Esperemos de que esto cambie y que en cualquier minuto ya puedan venir también a apostarse aquí en la esquina del Hospital del Luque para poder brindar un poquito de seguridad a los familiares de pacientes. Ni hablar de imágenes de circuito cerrado, no se ven cámaras allí en el perímetro, por lo menos en la entrada de urgencia. Muchas veces se habla de la falta de presupuesto, pero hay cuestiones que son básicas también, y la seguridad justamente para los pacientes y los familiares es muy importante. Cámaras a simple vista, ¿no? Una mirada rapidita. No logro ver ni una cámara Mercedes. Ahí hay una, la que captó creo que la imagen en cual el muchacho llevaba el termo y el casco, pero es la única cámara de seguridad que veo. Bueno, gracias, Araceli. Afuera no. Gracias a vos, Mercedes. Buenas noches. Vamos a retomar el caso de Alcides Cantero Ramírez, este exfuncionario de la Cámara de Diputados que fuera detenido en Bolivia el pasado 10 de agosto,
que hoy en día está recluido en una cárcel de este país, imputado por tenencia ilegal de armas, por tenencia de sustancias controladas, incluso por un intento de legitimación de dinero de origen ilícito. Bueno, a su vez, Alcides Cantero Ramírez es hermano del diputado nacional Benjamín Cantero Ramírez, oriundo del departamento de Canindeyú. Finalmente, el legislador colorado emitió un comunicado audiovisual manteniéndose al margen de la suerte, manteniendo distancia de la suerte de su hermano allá en Bolivia. Yo, Benjamín Cantero, diputado nacional, por medio del presente me dirijo a toda la opinión pública y especialmente a la población del departamento de Canindeyú, a quienes represento como diputado nacional, a fin de comunicarles mi deslinde de cualquier responsabilidad de hechos ocurridos con un familiar en el vecino país Bolivia. En ese contexto es importante destacar que yo he perdido todo tipo de contacto desde que dejó de ser funcionario contratado como chofer en la Cámara de Diputados hasta diciembre del año pasado. Asimismo, tengo que mencionar que cada persona mayor de edad es absoluto y único responsable de sus actos. Vuelvo a reiterar que no asumiré ninguna responsabilidad ni consecuencia derivada de dicha situación y quiero agradecer la preocupación de mis colegas, amigos y familiares por todo el acompañamiento y respaldo que me están dando, porque me conocen. A mí en Canindeyú me conocen, le conocen a mi familia, a mi señora, a mis 2 hijos. Somos personas que trabajamos día a día. De esa manera quedo a disposición de la opinión pública para cualquier aclaración adicional que requieran al respecto. Atentamente, Benjamín Cantero. Bueno, y en el plano policial se destaca la detención de Selva Portillo, de 35 años, más conocida como Selva Jun. Esta mujer que ya desde hace mucho tiempo, su alias, viene resonando con respecto a crímenes acontecidos en el departamento de Canindeyú. Esta mañana, agentes de la SENAT procedieron a su detención en plena vía pública en la colonia Jejuini de la ciudad de Villa Gatimí. Ella estaba en compañía de su marido, expresidente de la Junta Municipal de Villa Gatimí y concejal, por cierto, actual, pero estaba de permiso, según las informaciones, así como también en compañía de su cuñado. Ella fue detenida por una orden de captura pendiente que fue emanada por el fiscal Cristian Roy, que en instante vamos a interiorizarles de qué trata, pero acá también se extienden otras posibles responsabilidades atendiendo a todo lo que se encontró en poder de esta mujer y sus acompañantes. Estaba a bordo de esta camioneta que, por cierto, todavía no se sabe su procedencia. Adentro, un arma larga, considerada como un arma de guerra prácticamente según los intervinientes, entre otras cosas como ser municiones que fueron incautadas también. Después de este procedimiento de aprehensión, se llevó a cabo otra diligencia, ya el allanamiento en la granja de esta mujer. Pero antes de irnos justamente a lo que respecta a ese allanamiento, vamos a escuchar un poco cómo fue el momento de la detención de Selva Jun. Bueno, según los intervinientes no hubo resistencia, tampoco trataron de repeler a las autoridades. Todo dentro de lo normal se habría desarrollado de manera pacífica, según lo que ya mencionaron, y de esa manera se concretaba su detención después de mucho tiempo de que ya se venían mencionando que la estaban buscando, porque ella es considerada, según las investigaciones, como la líder de un esquema de sicariato, de sicarios más bien, allí del departamento de Canindeyú. Pero la orden de captura en su contra particularmente habla de ser la instigadora del asesinato de su padrastro. Estamos hablando de Pedro Fernández Martínez, de 51 años, que se registró el 6 de noviembre del año 2023 en un camino vecinal en la colonia Las Residentas, no muy lejos del sitio donde finalmente Selva Portillo termina siendo detenida. Es por esa causa que ella tiene la orden de detención, pero podría estar ligada a otros crímenes, incluso por este dato que ya les mencionaba. Este es el padrastro de Selva Jun.
Bueno, es la fotografía que finalmente se anexa también por ahí llegó por error justamente, pero el nombre ya dijimos, se trata de Pedro Fernández Martínez, de 51 años. Pero, ¿cuáles son los otros crímenes que se le atribuye a esta mujer, Aníbal? Pedro Fernández, su padrastro, ya lo mencionaste, supuestamente tomó la decisión de ordenar su muerte porque el hombre maltrataba a la mamá. También se le atribuye el asesinato de Ignacio Medina en diciembre del 2023, de Jorge González en marzo de este año y de Darío Medina también en marzo de este año. Los dos Medina que hemos mencionado eran supuestamente sus rivales en el cultivo de la marihuana en la zona de Villa Gatini. Ahora, con respecto a estos crímenes... Personas y hablamos de más de 30 víctimas, un procedimiento que se lleva a cabo paralelamente, por supuesto, en Chile también, porque las víctimas eran llevadas hasta allí, lamentablemente, para ser sometidas. Comisario principal Carlos Duré, ¿cómo se llega hasta estas personas? Finalmente, ¿cómo se desarrolla también el procedimiento? Es importante resaltar que es la combinación de una desarticulación de una red internacional. Eso significa que el proceso investigativo se ha iniciado ya con mucha antelación. Precisamente haciendo un recuento de todo esto hace 2 años aproximadamente, donde las autoridades de Chile compartió información con autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional con relación a esta red para ser investigada. Hoy estamos cerrando un proceso investigativo con la identificación de 35 víctimas, de 24 personas involucradas en el transporte, en el traslado de las víctimas desde Paraguay a Chile para ser sometido a la explotación sexual de mujeres. Esto entonces, esta operativa se llama, acá en Paraguay nosotros le denominamos Operación Yeguerajá, por el hecho de que la captación se produjo acá y también se produjo el traslado hacia Chile. Esta misma operativa se está desarrollando en Chile también en estos momentos y llevaron la captura también de toda la organización, que son 4 personas, todas son de nacionalidad paraguaya originariamente y ellos eran parte de la red organizativa realmente. Serían 4 las cabezas de este esquema. 4 personas que fueron identificadas como los principales cabecillas de la red organizada para la captación, transporte, cobijo y explotación de mujeres paraguayas en Chile. En este caso, ¿quién hacía la captación? ¿Cuál era el modus operandi? Las personas que estaban allá como en la red se comunicaban, son paraguayos, quiere decir que venían, de acuerdo al movimiento migratorio que pudimos analizar, se movían mucho por el aeropuerto Silvio Petiroz. Venían al país, hacían sus captaciones, tomaban números de teléfono y empezaban a captar a las mujeres. Siempre bajo el engaño primeramente de algún tipo de empleo, por supuesto aprovechándose de las vulnerabilidades de la mujer, pero también existen las excepciones, que ya sabían para qué se iban, pero al llegar allá cambiaban ese escenario y le sometían a una especie de régimen de explotación sexual hasta pagar toda la cuenta, pues ya se quedaban después dentro de ese régimen. Entonces, estas mujeres fueron captadas como tal, engañadas como tal, fueron trasladadas utilizando un medio de transporte, los camiones de carga y los conductores de estos camiones, que fueron identificados debidamente. Son 24. El esquema contactaba también con conductores de camiones y eran ellos los que les llevaban. Sí, por eso hablé de las dimensiones de la trata. La trata de la captación lo hizo los principales. El traslado, transporte de las mujeres hasta Chile lo hicieron los camioneros o los conductores de camiones, que fueron debidamente identificados ya también en el proceso investigativo, que son 24. Todos ellos tienen captura ahora por trata de personas. Llegamos a la captura hoy de 5 y pretendemos hacerlo muy prontamente de los 24 que quedan para poder cerrar el círculo de desarticular totalmente la organización que fue creada para la trata de personas. ¿Cómo se llega a esto, comisario? ¿Hubo denuncia de por medio? Hubo denuncias de acuerdo a las informaciones que nos proporcionaron nuestros pares de Chile. Hubo información de víctimas que fueron rescatadas y denunciaron, dicho. A partir de ahí, las bases para la investigación posterior. ¿De cuántas víctimas podríamos hablar? Estaríamos hablando nosotros dentro de este proceso investigativo de 35 aproximadamente. Se hizo un rescate recientemente de 19 mujeres en Chile, que eso grafica dentro de esos 35 que estamos hablando. Todas las víctimas ahora están en Chile. Todas las víctimas están a cargo ahora de la Policía de Chile, o sea que de los organismos que garantizan
para que esas mujeres no vuelvan a caer en la explotación. Bueno, ¿ellos ahora dónde van los detenidos? Ahora mismo tiene que cumplir con la regla del 242, se tiene que presentar al Ministerio Público para su declaración correspondiente y nosotros seguimos con el proceso de identificación y la captura de estas personas. El comisario principal Carlos Duré, entonces, con la desarticulación de esta red de trata de personas, decía, un procedimiento paralelo que se está llevando adelante en Chile, y estas 5 personas que fueron detenidas en esta tarde porque se encuentran en el país. Las demás, el resto de este total de 24, se encuentran en el exterior, en Chile, y por eso también es que no se dio la detención, lo que explicaba el comisario. Bueno, importante, Leila, la información que proviene desde allí, incluso porque conocemos la modalidad que estaban implementando para este caso de trata. Gracias, Leila. Hasta luego. Hasta luego. Y seguimos con la información del día en el plano policial que habla de la detención de Selva Jun. Ya les mostramos el momento exacto cómo fue la detención por parte de los agentes de la SENAT, y esto posteriormente derivó en el allanamiento de su granja, donde también encontraron importantes evidencias. Allí justamente estuvieron también los agentes de la SENAT recabando todo tipo de datos, porque si bien la orden de detención habla del crimen relacionado directamente al crimen de su padrastro que ocurrió en el mes de noviembre del año 2023, no se descarta que ella esté vinculada, ella, así como también su pareja y otros integrantes del esquema, a otros crímenes que se dieron en la modalidad de sicariato en el departamento de Canindeyú. También se hablaba de la posibilidad de que ella esté vinculada al esquema de alias Macho, pero que aparentemente, según información de inteligencia, se habría dado un quiebre en las relaciones. Pero vamos a escuchar lo que decía uno de los intervinientes referente a este trabajo que se está desarrollando en la granja de Selva Jun. Manejamos información de que en este lugar se encontraría una persona buscada, donde realizamos control preventivo de personas, vehículos y carga, y visamos un vehículo en el cual se desplazaba una señora y 3 personas más, sexo masculino. Dentro del vehículo fueron encontradas una arma de fuego, una ametralladora y 2 pistolas cargadas. ¿Qué información tenía sobre esta persona, Selva Portillo? ¿Tenía algún antecedente? Sí, según manejamos, tenía por asociación criminal, estaba siendo buscada. ¿Y su esposo, el concejal detenido, tendría también algún problema judicial? Estamos cotejando, o sea, a raíz de esa detención comunicamos al fiscal Narváez de Curuguatí, quien está ahora acompañando el procedimiento de rigor en el allanamiento de su establecimiento. Bueno, ¿y quiénes son en total las personas detenidas en este procedimiento, aparte de Selva Portillo? Vamos a mostrar sus fotografías, ir nombrándolos también, porque acá estamos viendo a quién sería Gustavo Franco Agrial, concejal, él es paraguayo y pareja actualmente de alias Selva Jun. ¿Quién más estuvo en compañía de los mismos a bordo de la camioneta? Alfredo Franco Agrial, paraguayo también, él sería el hermano del concejal que es marido de Selva Portillo. Mario Leonardo López, estas 2 últimas personas ya fueron detenidas en la granja de la mujer buscada. Mario Leonardo López, que es paraguayo pero ya tiene antecedentes, y un brasileño, Marcos Deles Pereira da Trindade. Estas 2 últimas personas estaban trabajando como obreros allí en la granja, haciendo algunos que otros trabajos de construcción, pero de todos modos fueron aprendidos. Estamos viendo las imágenes ya de la intervención en la granja, donde todos los trabajadores allí fueron reunidos, también consultados, verificados sus datos, posibles antecedentes. Varios de ellos fueron simplemente vinculados porque nada tenían que ver, fíjense, pero los otros sí quedaron aprehendidos. Ahora, veamos las evidencias incautadas en el marco de este operativo, porque se encontró una importante cantidad de municiones, armas de distintos calibres, lo que ya les decía, en la camioneta en la que viajaba justamente Selva Portillo, su pareja y su cuñado, llevaban un arma de guerra con municiones, al igual que lo que se encontró en la granja. Fíjense, y vamos a detallar, un fusil calibre 5.56 con un cargador del mismo calibre, con 30 cartuchos sin percutir del mismo calibre, así como también una pistola de la marca Glock con un cargador del mismo calibre, con 9 proyectiles sin percutir, otra pistola también calibre 9 milímetros con selector de tiro, con un cargador del mismo calibre, 15 proyectiles sin percutir, y un cargador de pistola calibre 9 milímetros con la inscripción Glock, así como también documentos, celulares y la camioneta que ya veíamos en la que se encontraba Selva Portillo, que por cierto está siendo verificados los datos
a través del sistema, el departamento de automotores, porque en ese momento no se tenía ninguna información. Estamos hablando de un vehículo de dudosa procedencia. Lo que también, aparte de lo que respecta a la detención, no pasó desapercibida, es la zapatilla de alias Selva, ¿verdad? Zapatilla para ser detenida, ¿verdad? Algo bastante extravagante dentro de todo, ¿verdad? Porque terminó llamando también la atención lo que respecta, y estamos viendo, Es la primera vez que veo, sinceramente, si bien ya sé que es tendencia en otro país, ¿vos usarías algo así, Mercedes? No. ¿No? Pero algo bastante llamativo, ¿verdad? Me cuenta que es para caminar en la arena, en la playa. En Brasil empezó esta tendencia. No, y para no hundirte en la arena, ¿verdad? O sea, se entiende, en la playa. Son de las conocidas zapatillas de esa marca brasileña, pero con alusión a una isla muy lejana. Sí, pero bueno, Villagatimi hay mucha tierra, mucha arena. Claro, no, hace poco nomás se lanzó en Brasil y ahora ya es tendencia también acá en nuestro país. ¿Y quién? De la mano de Selva, zapatillas para acaba de lanzarse en Brasil, ¿y quién ya tiene? Bueno, entonces, marcando acá, tendencia también. Claro, en este caso no es para la playa, sino zapatilla para ser detenida. Pero, hablando, volviendo al tema de lo que se le atribuye, ¿verdad? Más allá de películas, de series que hemos visto, por ejemplo, la historia de Griselda Blanco, ¿verdad? Yo no conozco a nivel local, por lo menos, que una mujer fuese la lideresa de un grupo de sicarios. Exacto, y ella prácticamente sería la Griselda Blanco de Guiraroana, ¿verdad? Sí, se habla de su poderío, de la manera en la que intimida a las personas que viven a su alrededor, sus vecinos, cómo maneja todo el movimiento en la zona, con el miedo, exactamente. Y bueno, por algo, hazte de fama y échate a dormir, se dice. Exacto, y con respecto a eso que están mencionando ustedes, porque la detención se da justamente en el marco de la orden que fue emanada por el fiscal Cristian Roy, que desde un principio está encabezando las diligencias referente al crimen del padrastro de Selva Portillo. Pero una vez que se dio la detención, se comunica al fiscal de turno, quien por cierto también ya tramita una orden de allanamiento. Es por eso que el fiscal Narváez estuvo encabezando el allanamiento en la granja de Selva, pero después hablamos con el fiscal Cristian Roy, que tiene la causa original referente a todo el historial de Selva Portillo, y esto nos decía. Además del caso de homicidio, que fue la primera causa de donde le vinculamos nosotros, donde creemos que ella es la autora moral, empezaron a surgir otros hechos y otros casos, otros asesinatos, donde ella también podía estar involucrada ella. Presumimos que ella tiene un grupo criminal que opera en la zona. La gente de la zona le tiene miedo a esta señora y su grupo, por lo que no descartamos que esté vinculada con otros hechos de asesinato y también de tráfico, producción y tráfico de marihuana. Acá estaba el diputado tirado, sangrentado. Acá no hay ningún tiro. Finalmente ese policía cae. El policía que estaba atrás del primero es el que efectúa los disparos. Un operativo donde puede haber este tipo de contingencias, ¿cómo no pasa por la comandancia y no pasa por el Ministerio del Interior? Para mí que no tenían que tener este final y este señor tuvo que haber sido capturado con vida. Vamos a contactar con Elba Espinosa, quien está en la capital del Alto Paraná, para darnos detalles de los últimos sucesos en esta zona del país. Pero antes de esa información, Elba, ya paró la lluvia hace minutos nada más ahí en Ciudad del Este, por lo menos. Buenas noches, Aníbal. En realidad recién comenzó la lluvia aquí por el este del país. Se siente todavía ese olorcito a suelo mojado. A tierra mojada. Interesante está el clima sí, a tierra mojada, y también eso apaga un poco el ambiente que teníamos de mucho viento norte y de mucha sequía también y de muchos incendios. Por suerte ya tenemos lluvia por aquí. ¿Cuál es la novedad ahí en Ciudad del Este?
Referente a lo que estuvimos acompañando esta tarde, una denuncia por negligencia, supuesta negligencia en el IPS de Hernandarias, donde llegaba una mujer con toda la esperanza de tener a su bebé. Ella llegó ayer a la madrugada hasta el IPS con su hermana, ingresó a IPS, se internó y perdía líquido ella, según decía su hermana, y posteriormente la indujeron supuestamente a un parto normal, siendo que ella requería un parto por cesárea, es lo que mencionaba la hermana, por lo que la criatura nació sin latido, prácticamente ya muerta nació la criatura. Entonces ellos decidieron hacer la denuncia ante el Ministerio Público y se está investigando el caso. Escuchamos lo que decía la hermana, en este caso Esmilce García, con relación a este terrible caso, si es que de darse una negligencia más aquí en el Alto Paraná. Vino la doctora Diana, le evaluó a las 7 de la mañana. El bebé estaba todavía estaba su latido, entonces yo le digo a la doctora Diana que ella es para una cesárea, cosa que ella tenía previsto hacerse la ligadura ya. Y entonces la doctora Diana me dice que va a hablar con la doctora que va a entrar de guardia, que era la doctora Fátima. Fátima Vera es la doctora a la que le hizo la rotura y le hago responsable, y yo me hago responsable por lo que estoy diciendo también. Le hizo la rotura del útero, en donde le ocasionó a mi sobrinito la muerte fatal, y cosa de que para lavarse la mano ella le tuvo que trasladar de urgencia a IPS de Ciudad del Este, cosa que puso también que sí tenía latido todavía, cosa que no fue cierto. Él ya llegó sin latido, sin signo de vida a la criatura. El doctor que nos recibió nos explicó que él le recibió sin signo de vida, le hizo la ecografía de urgencia, le derivaron de urgencia a quirófano, pero la criatura ya estaba sin signo de vida. Es una lamentable realmente, porque era una hermosa criatura, era esperado por toda la familia, porque era el único varón que estábamos esperando entre nosotros, toda la familia. Era una ansiedad que teníamos inmensamente, y hoy en día nos arrebata esto. Una vez más, no sé si están preparados estos doctores. Lo que decía, lamentando la hermana, en este caso de la víctima y de su criatura. Bueno, ¿qué pasa en esta unidad sanitaria de Hernandarias, Elba? Porque, a ver, precisanos, estamos ante el cuarto fallecimiento de un recién nacido ahí. No, en realidad este es en el IPS de Hernandarias. Ajá. Anteriormente lo que se daban, inclusive muertes maternas, eran en el hospital distrital de Hernandarias. Este es un primer caso, pero no es el primero en el Alto Paraná. Eso hay que tener en cuenta, que Alto Paraná está registrando ya varias muertes maternas y muertes de recién nacidos. Hay que atender esta situación, y lamentablemente no pudimos hablar con la directora, es Shirley Rojas, quien recientemente también asumió ella la dirección de este hospital, y nos dijo que ella no estaba de turno hoy, pero ella es la directora, debería haber hablado con nosotros. Nos derivó con un encargado de internos, quien puede atender solamente por la mañana, nos dicen. O sea, se estuvieron pasando la pelota también. Entonces hay que tener en cuenta que IPS y también Salud Pública está en malas condiciones en estos momentos, y se registran varias muertes maternas y de recién nacidos, lamentables. Y realmente es una situación que debe atender tanto Salud Pública como la previsional, ¿no? Bueno, gracias, Elba, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pero cambiamos de tema y veamos ahora esto que ocurría en zona de Yaguarón, departamento de Paraguarí. Impactantes imágenes de cómo se desprende la carrocería, la carreta de este camión, este vehículo de transporte, este acoplado. Fíjense cómo termina destruyendo todo a su paso. Primero esa especie de muro de contención, luego el impacto inclusive es mitigado por parte de la estructura del propio bólido, termina chocando contra un árbol,
termina chocando contra una columna y esos elementos hicieron de barrera para evitar que el siniestro fuera peor. Solo daños materiales, afortunadamente, y nosotros conversamos con los propietarios de la vivienda afectada. Nosotros no estábamos. Resulta ser que esta casa solamente habitamos los fines de semana. Y no estábamos, y esta mañana nos avisaron los vecinos que tenían todo el circuito acá filmando. Y nos apersonamos acá para ver la situación. Por ser el Día del Folclore hoy, como se diría, de gracia con suerte, y hoy la mundada con Chuinandí, dice. Una estructura colonial antigua. Sí, antiquísima, más de 80 años tiene. Mucho. Yo creo que debe tener más, bueno, usted sabe. Sí, por ahí 80 años más o menos. ¿Es la casa de los abuelos, los papás? La casa de los padres, que ya no viven. Bueno, una casona que tiene su historia y está hace muchísimo tiempo erigida, ya hace muchísimo tiempo. Afortunadamente ya desde la empresa se comunicaron con los propietarios de la misma y se hacen responsables de todos los hechos que se fueron produciendo a lo largo de este siniestro. La reacción de esta persona para evitar un atraco. De hecho, acá siempre nos ponemos a analizar, es conveniente o no realizar este tipo de acciones, pero fíjense, de esta manera la mujer logra repeler el ataque de un asaltante. No le queda otra salir corriendo, no solo por la reacción física de la mujer, sino también por los gritos de desesperación y de defensa que ejercía en ese momento la víctima. Afortunadamente, ella de esta manera logró evitar el robo. Esta secuencia que se producía en plena vía pública, ¿sí? A la luz de absolutamente todo, no había mucho movimiento en ese sector a la hora en el que se producía el ataque. Ahí el atacante intenta llevarse la motocicleta, reacciona nuevamente la mujer, lo empuja y a este ya no le queda otra que salir volando, corriendo de ahí. Conversamos con la víctima. Directamente me muestra un cuchillo bastante grande que tenía y me dice, entrégame tu celular, ¿verdad? Y yo, realmente que él no me empuja ni nada, yo con el peso y con el susto nomás, o sea, con el peso de mi mochila que estaba un poco pesada, me desequilibro y me caigo. Cuando yo le entrego mi celular, realmente es como que yo le golpeo el brazo y ahí a él se le cae el cuchillo. Una vez que él se da cuenta que no está armado, él directamente se da la vuelta para correr a su moto. Ahí también es como que me da la reacción de no dejarle ir, ¿verdad? Suponiendo, porque realmente había la posibilidad de que tenga otra arma, pero no se me ocurrió eso en el momento. ¿Cómo te nace ese golpe seco que le hiciste? Y no sé, como sabía que se quedó sin el arma, sentí que es muy fácil tumbarle a alguien. Vamos a hablar ahora de otro robo, uno muy importante que se hizo días atrás y que se sigue investigando. Por eso, en esta diligencia encontraron lo que van a ver ahora. En total fueron 3 los allanamientos simultáneos en la ciudad de Capiatá, uno de ellos en esta vivienda ubicada en el barrio San Sebastián, en donde una persona fue detenida. Adentro encontraron varias evidencias, mientras que en los otros inmuebles también se incautaron de droga y armas de fuego. Este procedimiento fiscal policial es en prosecución a un caso de robo agravado ocurrido el 17 de julio, en donde 2 jóvenes se llevaron más de 2 millones de guaraníes y también mantuvieron de rehén a un menor de edad. Tenemos carpeta por hecho de robo agravado que ha ocurrido en este tiempo en la zona de J. Augusto Saldívar. Hemos procurado por todos los medios ya un poquito antes inclusive ya efectuar este allanamiento. Bueno, hoy hemos podido hacer y en verdad que tenemos ya 3 detenidos. La evidencia, inclusive encontramos marihuana y evidencia como arma de fuego y a los principales sospechosos, o al menos de los que están sindicados, detenidos ya en este momento.
Las evidencias incautadas serán remitidas hasta la oficina de la Fiscalía Nacional, mientras que los detenidos serán remitidos a la comisaría de la ciudad de Capiatá. Y finalmente la Fiscalía remitió al juez Osmar Legal todo lo que pasó en la madrugada del día lunes en Pedro Juan Caballero, cuando, ingresando a la casa del diputado Eulalio Gómez, como así también el listado de evidencias incautadas tanto de la casa del legislador fallecido, como así también de la vivienda de su hijo Alexandre. Mercedes, ¿cómo empezó todo? En Azoteí, departamento de Concepción, en una estación de servicio, en la entrada a la colonia Paso Tuyá, se reunieron personal táctico de la FOPE, como así también integrantes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos, SIU. Ese era el punto de encuentro. Estamos hablando de cuántos kilómetros del lugar de los operativos. Sí, a unas 2 horas de Pedro Juan Caballero. Durante esta reunión se les informó que el trabajo, porque hasta ahí la policía desconocía el lugar donde iban. No sabía que era la casa del diputado ni de su hijo. No. Ahí se les informó. Ahora se reunieron ambos grupos, ¿verdad? Ambos grupos. Los que hicieron los 2 allanamientos. FOPE y SIU. Pero los que hicieron en la casa del diputado y en la casa del hijo. Al mismo tiempo, claro. Ahí se les informó que iban a ingresar a la casa del diputado Eulalio Gómez y también de su hijo Alexandre. En esta oportunidad se le recalcó al personal policial, según los propios intervinientes, que el diputado no podía ser detenido y que lo debían tratar de acuerdo a su investidura de legislador. De ninguna manera hacer que se ponga boca abajo, que se ponga de rodillas. O sea, imaginamos que esas instrucciones vinieron de parte del grupo de fiscales. Por supuesto, claro. De los 3 fiscales. Ingrid Cubilla, Elba Cáceres, como así también de Osmar Segovia. En el informe remitido al juez Osmar Legal se indica que la Fiscalía ingresó a la casa del diputado a las 3:30 de la madrugada del lunes, luego de que la policía haya asegurado el perímetro. Los primeros en ingresar al interior de la vivienda de Lalo Gómez fueron un subcomisario cuya identidad omitimos. Pero él no dirigía el operativo, ¿sí? No, él era el líder del equipo táctico, un subcomisario. Y un suboficial, quienes gritaron que se trataba de un allanamiento fiscal policial. Luego ingresan los integrantes de la Unidad de Inteligencia Sensible, SIU, encabezados por una oficial segundo, por una mujer. Una mujer. Las fiscales Ingrid Cubilla y Elba Cáceres estaban todavía en el vehículo, en el móvil de la Fiscalía. O sea, afuera. Afuera. Y fueron informadas por el subcomisario que se encontraron con la habitación matrimonial bajo llaves y que recibieron disparos desde su interior y que al ver a su compañero tirarse al suelo, el subcomisario realizó 5 disparos, de los cuales 2 impactaron en el cuerpo del parlamentario. De hecho, que ellos habrán escuchado desde afuera el tiroteo. Claro. E incluso, decías, ambas fiscales escucharon el tiroteo, iban a descender y ahí un agente policial dijo, espera. no señora, quédense porque hay tiroteo. Hay balacera. Sí. Hay balacera. Se llamó al 911, por supuesto, para solicitar personal médico, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El sistema de emergencias no respondió. Ay, pero como no me extraña. Y tuvieron que ser los bomberos voluntarios los que llevaron al legislador hasta el hospital regional. Ahora, la comisaría está en la esquina, Aníbal. Estamos hablando de menos de 30 metros estaba la comisaría. Y aún así el sistema 911 no hizo la triangulación de la urgencia como para que vaya la policía hasta el lugar. No, increíble. Bueno, pero escuchemos parte de un video grabado por el yerno del diputado fallecido Eulalio Gómez desde el interior de la casa. Ellos entran por ahí, directamente acá giran, y acá cuando giran es que se ve ya que empiezan los impactos de bala. Acá, con la puerta cerrada si me permiten, acá también. Se cree que este impacto de hecho ya pudo, acá estaba el diputado tirado, sangrentado, ya de forma inmediata que falleció. Y si pueden ver ustedes, acá no hay, si el diputado se encontraba más o menos de este lado, acá no hay ningún tiro en la puerta, tampoco, que estaba cerrada, en la pared tampoco, y un dato importantísimo, tampoco en el pasillo del lado del área de los agentes. Esto es de los agentes, no olviden, ni techo ni nada. Según la explicación del yerno del extinto diputado,
Desde el interior, desde la habitación matrimonial, no hay rastros de disparos. Bueno, pero por supuesto que estamos escuchando las palabras de una persona que no es experta en absoluto en ese tipo de situaciones, porque los peritos hicieron el trabajo y la conclusión es diferente. Bueno, vamos a mostrarles unas imágenes que fueron expuestas ayer durante la sesión reservada de la Cámara de Senadores. Fíjense. O sea, con esto se fue la Fiscalía a defenderse. Con esto. Esto se presentó a los senadores. Van a ver ustedes, esta es, acá si me acompañan, esta es la habitación. Después de una gráfica va a verse mejor. Es una especie de pared. Aquí estaba la puerta, vino el agente, el picaporte. Eso es lo que se está conoce cerrado, como entonces, una antesala a la habitación, sí, un pailet, ¿verdad? Sí, acá es una pared. Sí. Una pared. Bueno, y ahí, este es el primer policía que, según la versión policial, se produce un primer disparo y él retrocede, cae, y es este segundo policía, el subcomisario, el que termina disparando contra el diputado Eulalio. O sea, policía 1 avisa que se trata de la policía ingresando a la casa, derriba la puerta, recibe impactos de bala, no en el cuerpo, pero ya se realizan los primeros disparos por parte del diputado, entonces él se tira al suelo. Sí. Y el que reacciona es el que venía atrás. Sí, este es un suboficial. Sí. Y este es un subcomisario. Y el subcomisario es el que hizo los disparos 5 mortales. disparos, de los cuales 2 impactaron a la humanidad del legislador. ¿Y Bueno, cuántos disparos hizo el diputado? 2, según el reporte de la policía. Y estaba, porque se levantaron 2 vainillas 9 milímetros. y estaba, en teoría, él en esa posición. En esa posición, Desde su habitación. desde su habitación, desde la puerta. No, y con un ángulo difícil también para ambos tiradores, ¿verdad? Claro. Vayamos a la segunda recreación. El diputado cae herido dentro del dormitorio y es auxiliado. Prácticamente de frente suyo queda la pistola y ahí, por supuesto, en esa misma posición se mantienen los agentes de la FOPE, tanto el suboficial como el subcomisario. Y después... ¿Cuáles son los elementos que pueden probar este tipo de situaciones, Aníbal? La dirección de las balas, la posición del cuerpo, ¿qué analizan ellos, los La peritos? posición, los tiros, los orificios que quedaban en la Las pared, salpicaduras de las sangre. todo eso. Sí. Bueno, vayamos a la tercera imagen, que puede verse un poquito mejor de arriba. Ahí está. Aquí está el dormitorio. Sí. ¿Y qué Como está? un ojo de águila tenemos Sí, acá. acá. Acá está el dormitorio. ¿Viste que es una pared? Sí. Este es el pasillo, acá hay una pared para que después se entre a la habitación. Y bueno, y ahí están los agentes. Y tenemos allí los 2 primeros impactos fallidos, por decirlo de alguna manera, del Sí. policía 2, ¿verdad? Sí. Que dan contra el ángulo de esa Impacto pared. 1, impacto Sí. 2. Y aquí están los que dan contra el parlamentario. Bueno, esta explicación por lo menos satisfizo a varios. Satisfizo a varios. Y uno de ellos que relató prácticamente de la misma manera fue el senador Eduardo Nakayama. Entrando al pasillo que da al dormitorio, estaban 2 policías. El primero de ellos, al hacer el segundo forcejeo, digamos, a la puerta para derribar la puerta del pasillo o para abrir la puerta del pasillo, finalmente ese policía cae, ¿verdad? Y reciben los disparos de parte del diputado Gómez. Y en ese momento el policía que estaba atrás del primero es el que efectúa los disparos que dan a la humanidad del diputado, ¿verdad? Vayamos a detallar las evidencias encontradas en la casa del legislador, del diputado. Sí, que era en realidad el verdadero objetivo, ¿verdad? Sí. Bueno, un maletín. ¿Qué había en ese maletín? ¿Maletín de quién? ¿Perteneciente al diputado en teoría? Al diputado. Un maletín que contenía un documento de la Policía Federal, un último informe de la Policía Federal del 21 de septiembre del año pasado. Pero esa es información clasificada. Policía Federal, Senat. O Policía Federal, Policía Nacional. Pero él contaba con esa información. Él tenía. Y evidentemente la guardaba con sigilo, porque eso tenía dentro del maletín. Claro, y obviamente alguien le filtró. ¿Cómo él podía acceder a un informe nada más y nada menos que de la Policía Federal? ¿Y ese informe estaba vinculado a él, a su persona, de alguna manera? Y suponemos que sí, claro. Bueno, sigamos. ¿Qué más se encontró? Después, más documentos antecedentes de Eulalio Gómez, de la misma Federal. Ahí está.
Después Estado Resultado, porque él mucho tiempo fue directivo de la Asociación Rural Regional Amambay. Después se encontraron también teléfonos, pero esto es lo que consideramos relevante, digamos. Hay más documentos que vamos a mostrarles, por ejemplo, más evidencias. Planilla Paraguay Autoparte, esta es una de las empresas allenadas. Que y que sirvieron supuestamente para lavar dinero. Y que es del hijo. Donde el hijo tendría las... Donde Eulalio también es accionista. Planilla, dice Eulalio Gómez, Planilla Salto Diamante, otra de las empresas, esta es la ganadera, la importantísima, que tiene muchas cabezas de ganado, al decir la declaración jurada del hoy fallecido diputado. Después, evidencias incautadas, plan de pago de préstamos expedido por Finexpar. Banco Z. Ahora Banco Z. Sí. Que también está siendo investigado, de hecho sus dos directivos están imputados. Están imputados, deben comparecer el 26 ante la justicia. Por la transferencia dudosa de una propiedad. Sí, de la estancia Negla. También solicitud de préstamos expedido por Finexpar. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Y después, solicitud de deudores por venta de inmuebles expedido por Finexpar al Alexandre Rodríguez Gómez. Con esto ponemos... hay una larga lista. Además también el teléfono celular, el teléfono celular del diputado. Uno de marca Samsung, otro de marca iPhone. Exactamente. Sí. Que suponemos son de la esposa y del fallecido. Y también una laptop. Sí, se encontraron tanto en la habitación de la hija como del otro hijo, de Marcelo. Porque el diputado tiene 3 hijos. El mayor es Alexandre, después viene Marcelo, después viene Larisa. Bueno, ¿qué opinaron algunos exponentes de la oposición? Por ejemplo, cuestionaron que la falta de verticalidad en la policía, porque cuestionaron que el ministro del Interior y el comandante no sabían de este operativo. ¿Y por qué tendrían que saberlo? Porque así se producen las filtraciones. Y también lamentaban otros el fallecimiento del diputado porque se llevó mucha información de la tumba. Funcionó la cadena de mando. Yo no puedo entender cómo, y no es porque sea un diputado, sino un operativo donde puede haber este tipo de contingencias. ¿Cómo no pasa por la comandancia y no pasa por... Dado nombres de personajes políticos involucrados, porque yo no creo que él haya operado solo en todo este tiempo. Mientras tanto, en la casa de Alexandre, el hijo del diputado Gómez, la comitiva policial, después de sortear el portón de acceso, fue recibida por la misma esposa del buscado. ¿Quién le dijo? No, él no está acá. Hasta que el buscado se asoma por uno de los balcones y ahí retrocede. Se cree que ellos sí aparentemente vieron las imágenes de que estaban ingresando a la casa. Por eso también la predisposición de la señora, que le abre la puerta, que le explica, y él ya estaba en el techo. O sea, se tomó el tiempo como para subir. Después del balcón, de asomarse al balcón, la policía lo ve, él gana el techo, se produce un tiroteo hasta que después salta a la casa contigua, a la casa de un vecino, donde, según dijeron, justo el automóvil del vecino estaba con llave, el vecino se olvidó la llave en su interior y también del control remoto del portón, y de esa manera pudo salir e ir a presentarse en la dirección de policía del departamento de la Amambay. ¿Es un plan de fuga o un vecino muy generoso? O un muy vecino solidario. descuidado, que se olvidó de la llave y el control remoto del portón. Bueno, tenemos fotografías incluso de todo lo que se encontró en la casa. Esta arma que fusil, de hecho es por un arma de guerra. Arma de ¿Esta guerra. es la que estaba en el techo? Sí, con ese estuvo disparándose con la policía. Y de hecho que se escuchan los disparos, porque ¿te acuerdas que los vecinos habían grabado con un teléfono incluso ese celular? fue en la casa, cuando dijo alto el tiro, alto el fuego. Exactamente. Bueno, perfecto. Y todo esto se encontró en la casa y muchos otros elementos más también en la casa de Alexander Rodríguez Gómez. El presidente de la República ponderó a los senadores, después de difundirse toda esta información, ponderó a los senadores por su sensatez, por su madurez, pero descalificó o criticó a los diputados por ser unos apresurados. Escuchemos. La verdad que agradezco la oportunidad del Senado de la Nación, que a diferencia de la Cámara de Diputados, que yo creo que se precipitaron en sacar un comunicado y una manifestación del día de ayer, entiendo que es un poco también afectado por toda esta situación, pero el Senado creo que ha dado una tremenda señal de madurez política. Yo creo que fue una medida apresurada, yo creo que sin haber conocido en detalle lo acontecido, ¿verdad? Creo que fue una medida apurada y bueno, tengamos la paciencia suficiente para poder permitir que los ánimos se calmen y que podamos avanzar para saber realmente el fondo de la cuestión. Bueno, vamos hasta la zona de Tavapuí, en donde iniciaba
un procedimiento de la Policía Nacional que derivó posteriormente en una tremenda balacera. Y es que los agentes iban a interceptar un vehículo sospechoso. En su interior, las 4 personas que estaban armadas, sin mediar palabras, comenzaron a disparar contra los integrantes de la barrera policial. Esto hace que los otros reaccionen, la policía, y finalmente se produzca este enfrentamiento en zona de Tavapú inicialmente. Porque, escuchen el ambiente. Todo esto se iba trasladando posteriormente hasta la altura del kilómetro 18 en zona de Mondaí, en donde finalmente los 4 delincuentes pudieron escapar. Se internaron hacia una zona boscosa, sin embargo tuvieron que abandonar el automóvil que presentaba evidencias de los impactos de bala. Se encontraron algunos cartuchos, se encontraron además algunos clavos miguelitos, es decir, los mismos son asaltantes que están operando en la zona, y al percatarse de una barrera ocasional, porque no estaban en prosecución de un hecho, no tienen otra que enfrentarse a los agentes de la Policía Nacional, y después se incauta absolutamente todo esto del interior del vehículo, que es aparentemente el utilizado por los mismos para ir perpetrando atracos. No se descarta además que sean piratas del asfalto, ¿sí? Eso a juzgar por los clavos miguelitos, que son muy tradicionales, su utilización es muy común por parte de esta gavilla de delincuentes denominados piratas del asfalto. Así fue el enfrentamiento. El sector maquila es uno de los que más empleos genera en la población en nuestro país. Pero ¿cuáles son los rubros y los sectores que se ven más beneficiados? Hay 2 rubros que abarcan el 50% de la fuerza de trabajo dentro de las maquilas en Paraguay. Un reciente informe emitido por este sector señala que las confecciones y textiles encabezan la lista de las empresas que generan empleo en Paraguay, seguido muy de cerca por el rubro de autopartes. El recuento señala que más de 6.700 personas son parte del sector textil y que en autopartes los puestos de trabajo superan los 6.600. El régimen de maquila es un sistema de producción de bienes y prestación de servicios cuyo objetivo es el desarrollo industrial, la creación de empleo y el incremento de las exportaciones. La producción o prestación se realiza por cuenta y orden de una empresa domiciliada en el extranjero, a la cual se denomina matriz. En virtud de este contrato internacional, todo lo que se produce en territorio paraguayo se exporta a cualquier parte del mundo. El recuento presentado por este sector incluye al rubro de plásticos y sus manufacturas como otro de los grandes generadores de empleo, con más de 2.100 personas. En lo que va del año 2024, el valor de exportación ya supera la cifra de $618 millones, un 6% de crecimiento respecto al año anterior. Construí tu casa con Ueno Bank. Solicita el préstamo en www.yerogapora.gov.py y elegí a Ueno Bank como tu financiador para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. No hay un solo día de paz en Pedro Juan Caballero, porque lamentablemente tenemos que reportar desde esa zona del país un nuevo hecho de homicidio con el sello del crimen organizado, el narcotráfico, y si bien la víctima no cuenta con ningún tipo de antecedente o poco se sabe de su movimiento comercial en Pedro Juan Caballero,
Este hecho se produjo en el interior de una bodega. El mismo se encontraba en la misma, sobre Bernardino Caballero, una calle muy concurrida de esta ciudad, cuando llegaron los sicarios que estaban a bordo de una camioneta de color blanco, según algunos testigos que pudieron divisar el momento en el cual descendían los tiradores y comenzaban a disparar. Así lamentablemente quedaba el cuerpo de un hombre identificado como Brando Alejandro Rojas González, de 27 años. Dos eran los tiradores porque se encontraron dos tipos de vainas servidas en la escena del crimen. Vainas de 9 milímetros y vainas de calibre 38. La policía está investigando este hecho teniendo en cuenta algo que les mencionaba al inicio. Muy poco se sabe sobre los antecedentes comerciales del hombre. Sí, 8:25 aproximadamente recibimos una noticia de que en este mismo lugar, en un local que está siendo remodelado para un local de venta de bebidas, ubicado sobre Juana de Lara, entre Mariscal López, ocurrió un hecho de homicidio de una persona de sexo masculino, siendo supuestos autores personas que se llegaron a bordo de una camioneta de color blanco, marca Chevrolet tipo S10. Descendieron sujetos desconocidos y bueno, se ingresaron hasta esa oficina donde tenemos a la vista, son testigos ustedes, y en ese mismo lugar realizaron varios disparos contra la humanidad de esta persona, que fue identificada como Brando Alejandro Rojas González, paraguayo, soltero, de 27 años, cédula número 4.835.781, domiciliado en vida sobre las calles 14 de Mayo, entre Brasil del barrio Guaraní de esta ciudad. ¿Esta persona estaba llegando aquí en el lugar con los fechas de estado sicarios policiales? No, según relatos de algunas personas quienes se encontraban acá por las inmediaciones, estaban gentes dentro del local trabajando. Decía yo que estaba siendo habilitado, remodelado para un local comercial, y la víctima fatal se encontraba en compañía de esas personas. Simba es una yaguareté del zoológico de Asunción. Hace un mes aproximadamente fue sometida a una cirugía y hoy los médicos inspeccionaron su evolución. Ella es Simba, una yaguareté de 10 años quien fue intervenida quirúrgicamente por una infección uterina. Ahora volvió al centro veterinario para que el doctor Diego Ayala, junto con todo su equipo, la inspeccionen y verifiquen cómo se encuentra. Le trajimos, le sedamos, le hicimos una ecografía en el cual se pudo identificar una infección uterina. Entonces ahí ya lógicamente ya teníamos todo preparado el equipo y procedimos al procedimiento quirúrgico. Entonces lastimosamente tuvimos que vaciarle, sacarle la matriz, porque era donde se encontraba la infección. Esa infección puede ocurrir en cualquier mamífero, ¿verdad? Inclusive en las mujeres. En este caso fue posiblemente después del celo, ¿verdad?, que tuvo esa infección. Bueno, procedimos al procedimiento quirúrgico, que es, como te dije, retirarle la matriz, que es una ovariohisterectomía. Estamos realizando el procedimiento de sedarle para hacerle otra vez todos los controles de rutina, ¿verdad? Como te digo, a estos animales no se les puede tocar sin sedarle lastimosamente. Entonces, cuando realizamos el procedimiento de anestesia, aprovechamos y tratamos de tomarle toda la muestra posible que está dentro de nuestro alcance, ¿verdad? En este caso, con la doctora Gloria se le está haciendo la ecocardio y la ecografía abdominal. Luego le vamos a practicar radiografía de cadera y columna para ver qué tal está, porque estamos hablando ya de un animal de 10 años aproximadamente. Y le tomamos muestras de sangre. Si puedo, voy a tomar muestra de orina, eso depende mucho si la vejiga está o no cargada. Tomamos muestra de sangre periférica para ver si es que encontramos o no algún hemoparásito. Y también la gente de Itaipú Nacional nos solicitó si es que le podemos enviar también muestras de sangre y si puedo tomar una pequeña muestra de músculo, porque ellos están haciendo la parte genética de los yaguaretés que tenemos en nuestra región.
Esta hermosa felino tiene aproximadamente 105 kilos. Afortunadamente ella se encuentra bien, todavía está bajo los efectos de la anestesia, pero una vez recuperada ya va a poder volver al zoológico.